Buenas tardes. La verdad que es un placer dar la bienvenida a esta nueva Escuela Socialista de Educación, que en este caso organizamos conjuntamente el PSC y el PSOE en Barcelona, o al menos desde Barcelona, sobre espacios educativos para la innovación educativa. Realmente es evidente que los espacios no son neutros, que son muy importantes, los equipamientos, las distribuciones. Hoy tendremos una prueba de ello y que pueden además determinar resultados, mejoras de éxito educativo, mejoras en la metodología pedagógica que se utiliza. Y la verdad que en Cataluña estamos pendientes realmente de muchas construcciones pendientes, de muchas ampliaciones, que existen aún más de 1000 barracones en Cataluña y que hay promociones de alumnos que aún pues, no han conocido en su trayectoria de la educación obligatoria un equipamiento de centro educativo, digamos, en otro formato. Pero hoy se trata de ir más allá. Hoy queremos dedicarnos a hablar de las aulas, de estas distribuciones, de estos espacios educativos que realmente, como decía antes, pueden fomentar prácticas educativas innovadoras y realmente determinar mejoras de la calidad educativa. Y para ello vamos a hablar con referentes importantes en Cataluña, como son en primer lugar pues Carla Ruiz, que es alcalde de Viladecans. Para las personas que no conozcáis, Viladecans es una ciudad referente en educación y yo creo que estaría bien que luego, Carlas, puedas hacer unas pinceladas del éxito, del porqué de este éxito educativo de esta ciudad. También nos acompaña Josep Monràs, exalcalde de hace pocos meses de Mollet y en este caso diputado provincial, presidente del área de educación, de juventud y de deportes de la Diputación de Barcelona. Gracias también por estar aquí. Y también, sobre todo, Raquel Valle. Ella es directora de una escuela, la Escuela Martí Pol de Viladecans, y podrá explicar concretamente, ¿no?, la realidad en el aula. Podremos ver algunas imágenes de aulas, ¿no?, innovadoras que veremos. Y, por supuesto, pues Mariluz, que ya es conocida de todos. Ella es portavoz de Educación del Congreso de los Diputados y además secretaria de Educación y Formación Profesional de la Ejecutiva Federal. Yo quiero simplemente agradecer pues, el trabajo constante de Mariluz, el apoyo en todo momento. Y a partir de aquí cederle inmediatamente la palabra porque se trata pues, de que podamos aprender y que sea una sesión realmente útil sobre esta cuestión. Así que sin más, muchas gracias por estar aquí y adelante. Muchísimas gracias, Esther, porque nos habéis acogido aquí en el PSC, en Barcelona. Es un auténtico placer poder celebrar una nueva sesión de la Escuela Socialista de Educación en Barcelona para hablar de algo tan inusual como es hablar de los espacios educativos como un método para poder potenciar e impulsar la innovación educativa en las aulas, ¿no? Lo decía Esther, desde luego la utilización de los espacios, la adaptación de los espacios puede impulsar la utilización de metodologías activas, de nuevos métodos de enseñanza-aprendizaje, la utilización de los distintos rincones y adaptar pues lo que son los centros escolares, las aulas, para poder mejorar el rendimiento y los procesos de aprendizaje de los alumnos. Y es que verdaderamente hay algunos estudios y algunos informes que indican que el rendimiento de los alumnos y alumnas puede incrementarse en torno a un 16% cuando se pueden utilizar los espacios educativos con fines pedagógicos. No es nuevo hablar de la utilización de los espacios educativos, es una realidad que ya viene produciéndose en distintos países del entorno europeo. Yo recuerdo Dinamarca, Suecia, los países escandinavos, ¿no?, que nos han, digamos, impulsado, ¿no?, en algunas innovaciones educativas a otros países y hemos ido hasta cierto punto mirando con mucha atención experiencias que se iban desarrollando en otros países, aprendiendo de ellas e impulsándolas y desarrollándolo también en las políticas educativas que vienen desarrollando las distintas comunidades autónomas. Y sí, en otros países llevan trabajando esa adaptación, esa proyección, la planificación de nuevos centros educativos adaptados a las realidades y a las necesidades de los centros y esa posibilidad de adaptar las aulas y todos los espacios, los rincones de las distintas aulas para poder sacar un mayor rendimiento y adaptarlo, pues lógicamente, a esos distintos procesos de enseñanza-aprendizaje que se tienen que ir produciendo día a día en las aulas de todos los rincones de la geografía española. Pero hablar de la utilización de espacios educativos no es simplemente hablar del diseño de aulas, de esos rincones que se pueden fomentar pues, para tener procesos de reflexión, de trabajo colaborativo, de proyectos interdisciplinares entre distintos alumnos, sino que hablar también de espacios, la utilización de espacios educativos implica algo tan importante como es pensar también en la utilización más ecológica para cuidar nuestro medio ambiente
que es algo que también tienen que recoger los propios espacios educativos. Hoy en día es una realidad cómo se pueden utilizar espacios verdes de los centros para hacer actividades conectadas, ¿no?, con ese objetivo de la educación en estos momentos, no solo española, sino mundial, ¿no?, de ese cuidado y respeto al medio ambiente, y ver cómo pues, los espacios, los centros educativos pueden adaptarse a esos objetivos que son prioritarios. Esto lo recoge nuestra nueva ley educativa, la LOMLOE, no simplemente con ese principio de respeto al medio ambiente, de intentar que los espacios pues puedan estar más conectados y sean también más saludables para los niños y para las niñas, sino también por ese proceso en el que este país está inmerso en estos momentos, que es la adaptación a ese reto de energías renovables, ¿no? Porque es cierto que todos los centros tienen que ser cada vez más ecológicos, que los centros tienen que ser coherentes, ¿no?, con ese principio, ¿no?, que yo creo que nos debe acompañar a todos en el respeto y el cuidado al medio ambiente. Y yo creo que en este sentido hay mucho que hacer, ¿no? Hay distintas comunidades autónomas que llevan ya trabajando en la introducción de energías renovables en los centros, porque también es una manera de que los alumnos día a día en ese espacio educativo en sus propios centros aprendan y sean cada vez bueno, pues más respetuosos, ¿no?, con el medio ambiente, y también que sepan pues, qué tipo de energías hay, ¿no?, y que bueno, pues que los centros al mismo tiempo sean más sostenibles económicamente y respetuosos, como decía anteriormente. Ese es uno de los principios de la Unión Europea, del marco educativo de infraestructuras educativas de la Unión Europea, teniendo en cuenta además que en España y en el resto de los países hay un porcentaje todavía muy elevado de centros educativos que tienen una antigüedad superior a 40 años. Y evidentemente eso no permite que los centros educativos sean sostenibles y que sean respetuosos medioambientalmente, y por tanto sí que se impulsa que todas las administraciones educativas, a todas las que tengan competencia en materia educativa, a que los centros del futuro sean planificados y diseñados para ser más respetuosos e introducir las energías renovables. De todo esto es, en principio, de lo que podríamos hablar, de lo que queremos hablar a lo largo de esta escuela, de ver la utilización de los espacios, también de la introducción de las distintas tecnologías en los centros educativos a través de ese modelo de aulas inteligentes o aulas del futuro, como también se llaman, ¿no?, y toda la potencialidad y las posibilidades que tienen para lo que tiene que ser el objetivo de la educación española, ¿no?, la mejora de la educación, que verdaderamente los alumnos sean el centro de nuestras políticas educativas, y yo creo que este modelo de la utilización de los espacios educativos para la innovación educativa es un claro ejemplo de cómo la centralidad de las aulas va a ser el alumno y la alumna, y cómo se puede sacar el mejor rendimiento de los niños y de las niñas utilizando distintos espacios y distintas tecnologías dentro de unos espacios cada vez más abiertos, cada vez más flexibles y cada vez más cómodos y respetuosos, para que los niños que pasan tantas y tantas horas a lo largo del día en las aulas y en los centros se encuentren lo más cómodos posibles. Así que, sin más, yo voy a dar la palabra a nuestro primer interviniente, Josep. Bienvenido a esta escuela. Y bueno, nos vas a hablar de las experiencias que la Diputación de Barcelona está llevando a cabo, ¿no?, en relación a la utilización de los espacios, a la inversión en espacios educativos. Y bueno, pues que yo sepa, tenéis unas cuantas experiencias muy interesantes que nos podéis aportar. Muchas gracias, Luz. Lo primero, escuchando lo que estabas comentando, lo primero que recomendaría es que el actual Consejo de Educación escuchara lo que acabas de decir, porque lo dice la Unión Europea, seguramente no es conocedor, la transformación que tienen que tener las aulas, centros escolares aquí en Cataluña, porque no solamente el concepto de planificación, una palabra que no existe en su vocabulario, sino además el proyecto de concertación, aquellos que también tenemos responsabilidades que es el municipal, tampoco existe en los países. Por lo tanto, yo creo que es de interés que le llegue estas conversaciones que tendremos aquí para que pueda mejorar su gestión, porque en definitiva, si mejora su gestión, quien mejorará el conjunto de niños, niñas, jóvenes que están en nuestros centros escolares.
Muy bien, pues voy a dar la palabra a Carles Ruiz, alcalde de Viladecans. Bueno, debo reconocer que nos hemos venido a Barcelona en parte por la experiencia del municipio de Viladecans, ¿no? Una experiencia que yo creo que da un paso más hacia ese concepto de ciudades o municipios educadoras, porque tenéis toda una revolución educativa montada en Viladecans y bueno, yo creo que es muy importante que se conozca esa capacidad que tienen los ayuntamientos también de implicarse en el proceso educativo. Al fin y al cabo, yo creo que no hay un proyecto en el que nadie se pueda implicar más que sea en un proyecto educativo, ¿no? Porque al fin y al cabo todas las ciudades y todos los municipios deberían tener vocación de que todos sus habitantes estén lo mejor formados posibles, ¿no? Y eso evidentemente requiere la implicación también de los ayuntamientos, ¿no? Dar formación, dar educación, creo que genera, ¿no?, conciencia social, que ayuda a tener un mayor o una mejor convivencia entre los distintos ciudadanos y ciudadanas, y creo que eso pasa pues por esa implicación, ¿no?, en todos los ámbitos y además de una manera intergeneracional, ¿no?, de la manera que se pueden implicar los ayuntamientos. Pero concretamente lo que a mí más me ha llamado la atención es vuestra implicación, no simplemente cumpliendo con esa función que tienen los ayuntamientos, ¿no?, de mantener los centros de educación infantil y primaria, que eso pues ya sabemos que es una competencia de política municipal, sino que vosotros habéis dado un paso más y habéis creado, impulsado y financiado, lo cual es muy importante, este tipo de aulas inteligentes, de smart classrooms, y las habéis dotado en los centros de Viladecans. No un solo centro, sino que Viladecans, hay que decirlo, y ahora evidentemente Carles nos va a contar un poco cómo es su municipio, que para eso es el protagonista y el alcalde de Viladecans, para que nos cuente pues con mayor profundidad cómo es su municipio y cómo lo han organizado, pero desde luego ese proyecto, ¿no?, de financiar y apoyar a todo el ámbito educativo, ¿no?, de su municipio, considero que es muy importante y es por lo que lo hemos seleccionado como una experiencia para estar en esta escuela socialista. Así que, Carles, cuando quieras nos puedes contar un poco cómo has desarrollado, cómo habéis impulsado este tipo de aulas y de innovación educativa con los espacios educativos. Cuando quieras. Muchas gracias, Mariluz, y gracias también por invitar a Viladecans, porque podamos explicar la experiencia de nuestro municipio, que yo creo que es el resultado precisamente que demuestra que cuando vamos todos a una, la comunidad educativa, las familias, los centros, la Generalitat, el ayuntamiento, pues realmente se obtienen resultados, ¿no? Nuestra experiencia viene de muy largo. Nosotros hace unos años vimos que nuestros resultados educativos estaban por debajo de la media de Cataluña y por debajo de la media de nuestra comarca. Nuestra comarca es el Baix Llobregat. Nosotros estamos situados, cuando la gente despega del aeropuerto de Barcelona, lo hace sobre Viladecans y por tanto es una ciudad muy cercana a Barcelona, del área metropolitana de Barcelona y de estructura y situación similar a las ciudades de nuestro entorno, ¿no? Pero es verdad que teníamos una situación de unos resultados educativos, como digo antes, inferiores al conjunto de la comarca, al conjunto de Cataluña. Eso suponía también que teníamos mucha movilidad dentro del profesorado. Había muchos profesores que venían a Viladecans, pero no era su destino, era para ir luego a otro municipio, ¿no? Y nosotros nos planteamos un reto. Teníamos varios retos como ciudad, el equipo de gobierno, y nuestro principal reto, uno de nuestros principales retos, fue darle la vuelta a esta situación. Y decidimos que teníamos que tomar un papel activo, que desde el papel tradicional o legal o competencial que tenemos los ayuntamientos simplemente no contribuiríamos a ese salto, ¿no? Para ello hicimos primero un plan de choque en las escuelas de inversiones en aquellos que sí era competencia nuestra, mantenimiento, instalaciones, etc. Pero además hicimos otra cosa dentro de ese plan de choque y aquí nos fue muy bien, era el momento del inicio de la crisis del 2008, el Plan Zapatero. El famoso Plan Zapatero. En Viladecans hubo una inversión fundamental del Plan Zapatero, prácticamente una tercera parte de los recursos, muchos recursos que vinieron, fueron destinados a las escuelas. Y nuestro proyecto fue digitalizar todas las aulas de todos los centros, en todos los niveles, en todas las escuelas públicas y pudimos también concertadas
porque fue el volumen tal de tecnología que compramos que, digamos, como torna, como regalo, pudimos darle a las escuelas concertadas también ese material, ¿no? Por tanto, ese fue el primer punto, ese plan de choque de obras y el plan también de modernización de las instalaciones de los centros. También lo pudimos hacer porque en aquel momento habíamos puesto en marcha una operadora neutra de cable en el municipio a través del ayuntamiento. El cable no llegaba, nosotros teníamos muy claro que la conexión a Internet era un elemento fundamental para el futuro de las oportunidades de los ciudadanos y las ciudadanas de Viladecans. Hicimos también una inversión importante para clavear la ciudad y para gestionar esa fibra para hacer llegar, en aquel momento llegábamos ya con 300 megas a casa de la gente. Estoy hablando año 2012-2013. El servicio que daba Telefónica a las empresas era prácticamente de 1 mega con una plataforma mínima, ¿no? Por tanto, era un salto vertiginoso. Esa capacidad tecnológica que teníamos como ayuntamiento y, por otra parte, también la capacidad económica que nos dio el Plan Zapatero nos permitió hacer una revolución en todos los centros, con la colaboración de los equipos docentes. Impulsamos un cambio radical en la forma de poder prestar las clases. Yo decía en broma que Viladecans era de las pocas ciudades donde los niños sí querían salir en la pizarra, porque lógicamente, como podéis imaginaros, las pizarras digitales, todo esto supuso un cambio muy importante dentro de las aulas. Pero nuestro papel no quedó ahí. Nuestro papel, conjuntamente, como digo, trabajábamos con los centros, con la Generalitat. A partir de ahí programamos toda una secuencia de formación, de trabajo con los centros y creamos una comunidad innovadora, que era la red educativa innovadora, la XIE, Xarxa d'Innovació Educativa, que está vigente todavía, en la que hoy forman parte más de 400 personas, docentes, familias, empresas, colaboradores de todo tipo, que es donde volcamos los proyectos, donde se hace la interacción de todo ese trabajo, una parte de la interacción de todo ese trabajo. Es decir, había por una parte una aportación de tecnología, por otra parte un apoyo a los centros en la formación, en el salto, en la cualificación para poder dar ese salto, y una comunidad en el entorno de la ciudad que daba apoyo también al proyecto y que de alguna manera hacía que ese proyecto fuera un proyecto no del ayuntamiento, no de los centros, sino del conjunto de la ciudad. El resultado es que hoy nuestros resultados educativos están por encima de la media de Cataluña en todos los centros y por encima también, lógicamente, de la media de la comarca, del Baix Llobregat. Hemos subido más de 10 puntos de resultados educativos desde que empezamos este proyecto hasta ahora. Por tanto, nosotros pensamos que ahí ha habido un reto que hemos podido llevar adelante. Sin duda, si no hubiese sido por la colaboración de los claustros, de los centros, por la colaboración también de la Generalitat. Yo lo he de decir, nosotros no hemos tenido obstáculos por parte de la Generalitat, tampoco es que hayamos tenido una aportación extraordinaria importante, pero bueno, por lo menos se nos ha dejado trabajar y hemos podido trabajar, yo diría, conjuntamente. No lo hemos hecho uno a espaldas de otro, lo hemos hecho conjuntamente. ¿En qué fase estamos ahora? Bueno, nosotros ahora pensamos que hemos de ir más allá todavía. Y nos queda un cambio más importante que tiene que ver con dos cosas. Uno es el planteamiento mismo de la tecnología, del futuro de la enseñanza, de todo lo que supone, que esto Raquel, la directora de Martipol, lo explicará mucho mejor que yo, de los retos que suponen el uso de la tecnología. Yo siempre digo que la inteligencia no está en la tecnología, la inteligencia está en el uso que hacemos las personas de la tecnología. Y en ese sentido, en un Smart Classroom, el elemento central no es la tecnología, son los docentes, son cómo gestionan esos instrumentos, ese espacio y todo eso, pero bueno, vuelvo a decir, esto ya lo explicará Raquel. Entonces, el cambio en el que ahora vamos tiene un doble contenido. Uno, primero, que nosotros ya manifestamos en el programa electoral y en el programa de trabajo que teníamos para esta legislatura y que el COVID le ha dado la vuelta a todo el mundo y lo ha puesto de relevancia, que es la concepción del espacio público y la concepción diferente de la ciudad. Y nosotros ahí lo que estábamos pensando, y el plan que teníamos antes del COVID, vuelvo a decir, era una transformación de todos los espacios públicos que hay alrededor de las escuelas, en el entorno de las escuelas, para que formaran parte también de la educación, para que fueran una prolongación de la escuela. Tenemos la ventaja además de que Viladecans tiene una parte importante de montaña, también tenemos mar, tenemos agricultura y por tanto las escuelas tienen cerca espacios de mucho valor natural, espacios libres, tenemos grandes parques y por tanto el proyecto, lo que estamos trabajando ahora es con los centros
cómo adaptar, y con los vecinos también del entorno, cómo adaptar los espacios públicos, las plazas, las calles, para que sean una prolongación del espacio educativo. En la línea también que comentaba Josep Monràs, que está trabajando en la Diputación, de hacer que el conjunto de la ciudad en esos 360 grados giren en torno al proyecto educativo, ¿no? Eso supone, por ejemplo, ya estamos haciendo ya algún proyecto piloto en alguna de las escuelas, hemos tenido 2 años de parón de obras y nos ha detenido el proyecto, estamos ya trabajando en la primera reconversión de espacios, también de los patios de las escuelas, hay que tener una concepción diferente del patio, de los patios de las escuelas, al margen también del tema de la sostenibilidad, que estamos introduciendo pantallas en todas las escuelas que nos permiten realizar comunidades energéticas en los entornos, nos van a permitir en los entornos comunidades energéticas. El segundo cambio no es el espacio físico, es precisamente el contenido dentro de la escuela y del aula, que es lo que explicará Raquel, y a partir de nosotros sí lo que tenemos muy claro, nosotros no queremos hacer proyectos pilotos con escuelas. O sea, en Viladecans los cambios han de llegar a todo el mundo. Todas nuestras escuelas tienen características similares, con proyectos diferentes. Yo creo que el valor de Viladecans en estos momentos es la diversidad dentro de unas capacidades y de un modelo de trabajo muy singular, que hace que hoy los maestros sí que quieran venir a Viladecans a trabajar. Nuestro proyecto, ahora estamos trabajando con cocreación con los centros para transformar todas las aulas de los centros, toda la escuela en su conjunto, en un espacio smart, en un espacio inteligente, en crear smart classroom, en crear espacios diferentes para trabajar, para el ocio, para circular por la escuela. Esto hemos empezado a hacerlo ya con los primeros cursos, estamos ya transformando las primeras aulas, y aquí, y el hecho de que hoy Raquel esté con nosotros, es que tenemos un alumno aventajado, y es que Martí Pol empezó un poquito antes que los demás, incluso antes de que pusiéramos el proyecto sobre la mesa, y lleva mucho más ventaja que otros centros a la hora de diseñar, lo cual también nos sirve para tomar referencia y para contrastar con Martí Pol la experiencia, ¿no? Por tanto, en estos momentos nuestro proyecto, que empezó como un proyecto primero de cualificación de los espacios escolares, de creación de una comunidad de innovación educativa, de trasladar la innovación a los centros, que va a continuar con una transformación de los entornos de los centros como una continuidad del espacio pedagógico, del conjunto del barrio, de los espacios públicos, va a tener también su centro en esa transformación de las aulas y de los espacios interiores de las escuelas, y que ahora Raquel os explicará profusamente, porque además es una gran experta y muy motivada en el tema, como veréis. Muchísimas gracias, Carles. Y bueno, Raquel, bienvenida y muchísimas gracias por participar en esta Escuela Socialista de Educación. Hablar de espacios educativos para la innovación educativa, yo creo que es hablar de tu colegio. Muchas gracias. Yo lo vi así. Cuando visité tu colegio, yo vi cristaleras enormes, pasillos amplios, rincones, la capacidad de utilización de mobiliario, mobiliario desplazable, es decir, utilizar los espacios que hay en el centro para las necesidades de los alumnos y alumnas del centro educativo. ¿O cómo conseguiste esto, Raquel? Pues a ver, la verdad es que, si se me oye bien, yo siempre digo que cuando tengo que hablar de mi escuela, pues para mí es un placer, porque la verdad es que hablar de los proyectos que hacemos, gracias, yo al final represento lo que es la escuela y bueno, le pongo muchísimas ganas y le pongo el alma. Pero es cierto que esta escuela, no sé ya la que es, sino es por el claustro de maestros y maestras que tenemos. Bien, es una... A ver, ¿por dónde empezar? Porque la verdad es que la escuela Miquel Martí Pol pues empezó su recorrido hace muchos años. Lo que pasa es que hace exactamente ahora 8 años cuando decidimos que la escuela tenía que dar un paso hacia adelante. Y la verdad es que, bueno, tengo que deciros que la Escuela Miquel Martí Pol es una escuela que la definimos como una escuela abierta y para todo el mundo, para todos. Tiene una característica que es una escuela inclusiva 100%. Y cuando hablamos de la inclusión, no es aquella inclusión ficticia o aquella integración física de un alumno, una alumna en la clase, sino que es poder estar, poder compartir y poder aprender al lado de los compañeros y compañeras. Además, también tengo que deciros que es una escuela donde la metodología que se empezó utilizando fue el aprendizaje cooperativo,
tenemos la cultura colaborativa totalmente implementada, implantada en la escuela, tanto a nivel de alumnado como a nivel de profesorado. Es muy difícil poder transmitir a un niño o una niña lo que es trabajar de manera cooperativa si entre nosotros los profesionales no lo hacemos. Con lo cual tenemos una cultura colaborativa muy instaurada. Y además también tengo que decir que trabajamos muchísimo coeducación y sobre todo la perspectiva de género, uno de los grandes vectores del nuevo currículum. Quiero decir que, bueno, haciendo un guiño a la LOMLOE, que es el currículum a que empieza este curso, pues sí que deciros que a partir de todo esto es cuando vemos la necesidad de seguir avanzando. Y entonces vemos que realmente, ya hace años que nos dimos cuenta que podía salir el aprendizaje de las 4 paredes del aula. De hecho, el aprendizaje se podía generar en cualquier espacio de la escuela. Es verdad que tenemos una escuela, como muy bien decía Mariluz, pues una escuela con amplias cristaleras, muchos patios interiores que son al aire libre y que nos han permitido también crear nuevos espacios. Pero tengo que deciros que cuando pensamos en que teníamos que abrir el aprendizaje fuera de las aulas, que el maestro no tenía que estar sentado y atrincherado detrás de una mesa, sino que tenía una función que además todos los maestros lo saben y de memoria. Un maestro, una maestra de la Escuela Miquel Martí i Pol guía, orienta, supervisa y reconduce el trabajo que hacen los alumnos. El papel ha cambiado 100%. Ha cambiado la posición del profesor, no está delante, no tiene este papel tan magistral, sino que lo que hace es acompañar al alumnado. Un poco con esta filosofía, pues nosotros como escuela empezamos a abrir espacios para trabajar una biblioteca al aire libre, continuamos con espacios donde podían hacer simplemente lectura o hacer una expresión escrita al aire libre. Y entonces, un buen día se nos presentó un proyecto que era el proyecto Smart Classroom, en el que buscaban centros que hicieran el pilotaje. Y como nosotros veíamos que era una escuela que ya iba muy encaminada y que aquello no nos chirriaba, sino que iba en consonancia, dijimos, pues nos metemos de lleno. Y la gran suerte fue que nos seleccionaron y a partir de aquí, pues sí que es verdad que se nos dio una visibilidad que hasta el momento pues quizás no teníamos. Y a partir de ahí también la posibilidad de crear nuevos espacios y es cuando entra el ayuntamiento en juego y entonces aquí ya nos encontramos que los espacios pues cada año podemos hacer un espacio diferente gracias a la UOC y evidentemente al Ayuntamiento de Viladecans que apuesta 100% por la educación. La verdad es que haciendo un poquito si me permitís, cuando decimos los maestros y maestras de Viladecans, cuando decimos dónde trabajamos y hablamos del municipio, son conocedores el resto de maestros de que, claro, es que estáis en un municipio que apuesta por educación. Quiero decir que somos mundialmente conocidos por el tema de que es un municipio que apuesta mucho por la educación. Bien, pues como os iba diciendo, nuestra metodología es la del aprendizaje cooperativo. Todos nuestros alumnos tienen roles, tienen unas actividades muy marcadas, utilizamos estrategias cooperativas, es decir, que hay una pedagogía muy consistente. Entonces, detrás de esta pedagogía, cuando tenemos la pedagogía muy clara, es cuando ponemos el ambiente. Y entonces cuando aparece esa clase bonita, esas clases que llaman mucho la atención, que en realidad se pueden poner con dinero, pero que no es lo más importante. Lo más importante es lo que hay, lo que sucede, como muy bien decía Carlas, dentro de ellas. ¿Qué es lo que sucede dentro de estas aulas? El aprendizaje es cooperativo, el tipo de actividad. Pensad que bueno, son actividades totalmente competenciales, totalmente alineadas con lo que es la realidad del alumno. Nosotros siempre decimos que es una escuela, ya no me gusta decir ni innovadora, somos una escuela que prepara a los ciudadanos y ciudadanas del siglo XXI. Entonces, a partir de aquí, pues bueno, ya cada uno le puede poner la etiqueta que quiera. Sí que es cierto que es una escuela en la que la evaluación de la metodología y del proyecto de escuela lo tenemos presente en cada momento. Estamos evaluando en cada momento lo que está pasando. Está basado en un método científico. Como también decía Carlas, es verdad que los resultados que obtenemos son muy altos. Es decir, que es una escuela que lo que está buscando es la excelencia. Y estamos hablando de una escuela situada en el Baix Llobregat, zona trabajadora,
y donde el alumnado pues tiene unos resultados excelentes. Cuando fuimos seleccionados se creó la primera Smart Classroom y a partir de aquí, ya os digo, pues fue una carrera vertiginosa donde los alumnos vienen y son felices y además aprenden mucho más y mucho mejor que hace unos años. Los alumnos que ya tenemos ahora, por ejemplo, en sexto de primaria, son alumnos que ya han crecido con la Smart Classroom. Es decir, que ahora mismo no hay ningún niño o niña que haya incorporado la Smart Classroom con lo cual ya no podemos comparar. Ahora todos ya han empezado la escuela con esta Smart Classroom. Tengo que deciros que está la primera de ellas, que continúa llamándose Smart Classroom, una sala polivalente donde los alumnos entran con calcetines antideslizantes. Cuando llegan a la puerta tienen unos armarios donde dejan, como una especie de taquillas, donde dejan sus zapatos y entonces se ponen encima de sus calcetines otros calcetines antideslizantes. El suelo es de parquet, es todo madera. Y a partir de aquí, bueno, pues lo que pasa dentro es pues trabajo cooperativo, les planteamos retos, es decir, que más que actividades son retos que tienen que ir resolviendo. Al final, pues es crear, pues poder hacer que acaben siendo personitas que sepan tomar decisiones, que tengan espíritu crítico, que sepan trabajar en equipo, lo que os he comentado, ciudadanos y ciudadanas del siglo XXI. En la Smart Classroom, pues puede trabajar se puede hacer desde una clase de inglés hasta una clase de castellano de robótica. ¿Por qué? Porque es que trabajamos de manera interdisciplinar. Quiero decir que trabajamos a través de proyectos, son todo proyectos, donde no sabes dónde acaba una área y empieza otra, que es lo más interesante. Es decir, que al final son proyectos que impregnan también todas las áreas. Además de la Smart Classroom, donde tenemos desde gradas, tenemos sofás, tenemos mesas, sillas flexibles que se pueden cambiar de lugar. También tenemos una salida, un espacio exterior donde los alumnos y alumnas también pueden trabajar acompañados de lo que son las Z-Tools, que son unas herramientas que donde pueden apoyar la libreta, que no tenemos libreta, desde el folio hasta una tablet, un ordenador. También tenemos, hablando de espacios, pues después de la Smart Classroom creamos lo que es el espacio coworking. Tenemos una sala que es el espacio coworking, un espacio que es, tal y como lo dice pues la palabra, aquí lugar para hacer un trabajo compartido. Aquí pues pueden coincidir incluso alumnos de diferentes cursos. Una maestra está con un grupo de alumnos y otro maestro o maestra está con otro grupo. Deciros también que normalmente todas las clases, básicamente os puedo decir que el 80% de la semana es con 2 docentes en el aula. Quiero decir que la docencia es compartida, la inclusión se trabaja mucho mejor y se atiende la heterogeneidad de una manera pues muy interesante. Sí que es verdad que una premisa que yo le digo a mis profesores es: no perdáis el tiempo buscando la homogeneidad en la clase. Tenemos que esforzarnos por conseguir abarcar y poder dar respuesta a toda la heterogeneidad que tenemos dentro, que es lo que nos da esta riqueza. Después del espacio coworking, que tiene mesas altas, tiene también tiene alguna mesa de reuniones donde también los alumnos, alumnas hacen debates. Quiero decir que son básicamente espacios muy flexibles que dan lugar para trabajar todo, porque ante la pregunta ¿y allí qué se hace? Es que se puede hacer todo, se puede respirar aprendizaje desde que entras hasta que sales. Después también es cierto que tenemos un espacio que es el espacio New York, otro espacio también con gradas, donde trabajamos teatro, donde trabajamos inglés. Tenemos el espacio Ágora, un espacio que todo con puffs, donde trabajamos básicamente la expresión oral en inglés. Tenemos la biblioteca, una biblioteca también Smart Classroom, donde los alumnos se tienen que poner los calcetines antideslizantes. Y es una biblioteca para disfrutar, una biblioteca en la que abres la puerta y están deseando entrar y sentarse a leer un libro, con unos sofás pues a su medida, un ambiente que es el que tendrían en casa, sin perder de vista que nosotros también, nuestros alumnos también reciben clases de la fisioterapeuta del centro para trabajar la higiene postural,
porque el hecho de que sean espacios cómodos y que los estemos organizando no significa que estemos estirados en el sofá, como a veces podemos hacer en casa, ni mucho menos. Es decir, que lo que es la posición, cómo hay que sentarse, cómo no debemos sentarnos, lo trabajamos también muchísimo. ¿Qué más espacios tenemos? Tenemos un espacio maravilloso, que es un espacio que es, por ejemplo, un restaurante, que es el que realmente llama la atención. El restaurante es un sitio precioso, pero es un espacio que podemos decir que es un espacio Smart Classroom, pero lo más interesante es lo que pasa dentro de él. En la escuela también tenemos lo que es el proyectos de aprendizaje servicio, aprendizaje survey, de manera que, por ejemplo, los alumnos de cuarto curso de educación primaria tienen que estar delante de un restaurante, una cafetería, haciendo, pues desde sirviendo cafés, zumos, haciendo bocadillos, y eso implica tener que salir al supermercado, tienen que comprar, luego tienen que elaborar, tienen que servir las mesas, y aquí detrás de algo tan llamativo, tan atractivo, hay un trabajo de inclusión fantástico, en el que nuestros alumnos y alumnas, además de aprender y además de trabajar áreas como matemáticas, como las lenguas, todo el tema de autonomía. Pensad que trabajan, es un proyecto que lo llevamos junto con alumnos que son de necesidades educativas especiales, con lo cual, bueno, esta es la máxima inclusión, trabajan conjuntamente. Tenemos un proyecto de huerto también, un proyecto fantástico, donde los alumnos pues empiezan siendo, bueno, yo digo payeses, y acaban siendo pequeños empresarios. Plantan, siembran, recogen, planifican la venta, venden e incluso luego cuadran la caja. Quiero decir que, bueno, es todo el proceso. La Smart Classroom está presente en todo lo que hacemos. Decía muy bien antes también, hablando con la regidora, decíamos que, bueno, toda la planta baja de la escuela es una gran Smart Classroom. Yo creo que, bueno, cada vez la Smart Classroom ya está impregnando toda la escuela. Tenemos rincones donde hay, por ejemplo, espacio azul, espacio verde, rincones donde los alumnos salen a trabajar, donde salen a hacer un trabajo en grupo, a prepararse una exposición. Al final, lo más interesante y lo más importante no es tanto el espacio más bonito, más feo, sino lo que hacemos dentro de él. Y entonces la Smart Classroom tiene que servir para ser, bueno, pues un paso más en lo que es la educación y el aprendizaje de estos alumnos del siglo XXI. Yo seguiría hablando y puedo hablaros, no sé si estoy fuera de tiempo, seguro que sí. Bueno, seguro, pero esto no se graba. Me puedes preguntar lo que quieras, Mariluz, gracias. Sí, Raquel, es que a mí me ha encantado escucharte, ¿no? Y por eso te dejamos, no te preocupes que alguna preguntita te va a caer, tranquila. Pero bueno, vamos a dar también la palabra a los otros participantes. Pues la verdad es que no, la experiencia de tu colegio, yo lo decía, es el exponente mayor de lo que es la utilización de espacios educativos como innovación, ¿no? Por eso yo creo que era muy importante escucharte y ver, y también sobre todo ver qué es lo que estáis haciendo en el cole. Josep, hay una cuestión que a las personas que nos estén viendo creo que les tiene que llamar la atención, no simplemente por lo que te voy a preguntar a ti, sino también a Carles. Yo lo decía al principio de la intervención, las competencias en el ámbito educativo son de las administraciones educativas comunidades autónomas, ¿no? En este caso del Gobierno de la Generalitat. ¿Cómo es posible, ¿no?, que desde la Diputación de Barcelona podáis estar impulsando bueno, pues proyectos educativos con las dimensiones que estáis impulsando, no simplemente en torno a espacios educativos, sino esa implicación y esa colaboración también social, ¿no?, ayudando a los municipios a que hagan también esa labor educativa, ¿no? Y lo digo porque la pregunta va un poco a los dos. Por un lado, la Diputación, evidentemente el volumen de recursos tiene que ser importante y por otro lado, ¿cómo es que lo hacéis vosotros y no lo hace la Generalitat? Porque en el resto de las comunidades autónomas las diputaciones no tienen competencias educativas. Y en relación a Carles, porque ya le pasaré también la palabra para que conteste, bueno, ¿cuántos centros tenéis en Viladecans para poder impulsar este proceso?
enhorabuena, desde luego, por esos resultados educativos, ¿no?, basados en el impulso que estáis dando como ayuntamiento, pero sobre todo, ¿cómo es posible que desde un ayuntamiento, Viladecans no me has dicho la población que tiene, pero en torno a 67.000 habitantes, cómo es posible que un ayuntamiento pueda poner tal cantidad de recursos si no hay un equipo potente que esté trabajando en el centro? Porque no es la trayectoria normal a la que estamos acostumbrados en otros sitios, ¿no?, de implicación de un ayuntamiento en política educativa. No es simplemente el trabajo que puede hacer la concejala o regidora, como llaméis aquí, de educación. Requiere, pues, más personal, más recursos, en fin. Bueno, me gustaría que también profundizases un poco más en ello, teniendo en cuenta que esta escuela no es simplemente para docentes, sino pues para todas las personas que tengan un interés en materia educativa y, por supuesto, nuestros alcaldes y alcaldesas en todo el territorio nacional del Partido Socialista, que siempre nos hemos caracterizado por impulsar la educación allá donde estamos, puedan también aprender de esta escuela para poder bueno, pues impulsar también y fomentar experiencias de este tipo. Josep, cuando quieras. Seguramente con lo que ha explicado Raquel nos podríamos quedar como el claro ejemplo de lo que tendríamos que ir haciendo en todos nuestros espacios. Él vio que había unos datos que no eran buenos para su municipio y dijo, trazó el camino, los objetivos, los planificó y los ejecutó. Y de las palabras de Carlos, uno puede interpretar que, amigos, yo digo lo que voy a decir, también existe. También existe. No es una decisión fría, levantándose por la mañana alguien se lo... No. Hay detrás todo un momento de reflexión estratégica del municipio con el objetivo final, como tú muy bien dices, mejorar la vida de esos ciudadanos que viven en tu municipio, sin esperar muchas veces a que quien tiene las competencias se mueva. Por tanto, a nosotros de alguna manera arrastrado, catalizado esa pasión de los municipios que va más allá del equipamiento puramente educativo. He dicho, yo tengo un equipamiento deportivo, quiero que sea inclusivo, quiero que se produzcan elementos de políticas de igualdad, quiero que sea accesible a todo el mundo, tanto los que tienen muchos recursos como los que no tienen tantos recursos, pero lo tengo que hacer accesible con esa práctica deportiva también. Pero eso pasa en un centro cívico, como decía antes, o en un centro de juventud. No importa, no solamente concepto, insisto una vez más, de espacio educador, que es el conjunto del propio municipio. Por lo tanto, palabras como, habéis dicho, sostenibilidad, cohesión, igualdad, equidad, inclusión, accesibilidad y participación. Y aquí me vuelvo a parar. Es imprescindible que valoremos extraordinariamente el valor importante que tienen los educadores, monitores, formadores, pongámosle el nombre que queremos, en todos esos. Es importante porque puedes montar un centro, como decía muy bien Carlos, con pantallas digitales, con tablets para todo el mundo, que si detrás no tienes una comunidad educativa, profesores al frente, también comprometidas, ese cambio no se puede. Esas pantallas dejan de utilizar. Estas tablets quedan en un rincón. Por lo tanto, todo esto se produce a través de esas personas formadoras que hay en cada uno de esos centros, vuelvo a repetir, sean educativos o no sean educativos. Por lo tanto, nosotros en este mandato hemos dedicado aproximadamente cerca de 10 millones de euros, temas exclusivamente de equipamientos educadores y responsables. Creo, y Carlos me puede rectificar y aceptará la rectificación, unos 100 millones aproximadamente para temas de sostenibilidad en los equipamientos, desde la propia Diputación de Barcelona, a petición de los propios ayuntamientos, y por tanto hemos tenido claro cuál había de ser esa llavor, esa semilla que habíamos de plantar, porque eso sigue, ya muy bien Raquel, hemos de preparar las nuevas generaciones para el siglo XXI. El siglo XXI empieza hoy y mañana y pasado, y no podemos perder el tiempo. Y lo tenemos que planificar correctamente con toda la comunidad educativa, hablo en general de la propia ciudad, cada uno de esos municipios.
y me quedo realmente por deformación profesional, soy psicólogo. Pasión. La pasión somos capaces, con pocos, mejor con muchos recursos, pocos, mejor con muchos recursos, de hacer transformaciones importantes. Y el mundo municipal, lo he dicho al principio, es un claro ejemplo de innovación y de compromiso social. Y vemos el ejemplo con Viladecans, y vemos el ejemplo con la escuela de Viladecans sin ningún tipo de duda. Las prioridades son presupuesto. Si no hay presupuesto, no hay prioridad. Tú puedes hablar mucho de educación o de servicios sociales o de lo que sea, pero si luego los presupuestos no reflejas la importancia de eso, pues realmente la política es presupuesto. Si no hay presupuesto, no hay política, ¿no? Y nosotros sí que tuvimos claro desde el principio esta materia, como el tema de promoción económica, como los temas culturales y sociales, ¿no? Cuando hubo la crisis del 2008, nosotros recortamos muchas cosas, pero no recortamos en cultura, no recortamos en educación, no recortamos en esta cosa, recortamos de baldeo, sí, baldeábamos menos las calles, sí, hacíamos otras cosas que dejamos de hacer, pero claro, en lo fundamental, lo que tú consideras prioritario, y para nosotros puedo decir, el proyecto surge de la necesidad. O sea, nosotros cuando vimos los cambios que había que hacer en la ciudad, habían varios. Uno era, por ejemplo, los puestos de trabajo. Para nosotros el empleo, la promoción económica es fundamental también y está acompañado dentro de las prioridades con el tema educativo. Además tiene mucho que ver, ¿no? Pero nosotros teníamos una ciudad donde había muchos puestos de trabajo, pero todos eran de un mismo sector. Todos estaban o vinculados a la compañía Roca, la gran compañía que muchas empresas trabajaban alrededor de la Roca. Claro, cuando la Roca tenía un constipado, la mitad de Viladecans pillaba pulmonía, porque había mucha gente que dependía de eso, ¿no? Pero además el tipo de empleo era un empleo en unos targets muy cerrados, ¿no? Si tú querías trabajar en una empresa de servicios, si tenías que irte fuera de Viladecans porque no había oficinas, por ejemplo. Las oficinas estaban en Barcelona. Claro, entonces hicimos un proyecto de desarrollo de un sector terciario, de hoteles, oficinas. ¿Eso qué ha supuesto? Ha supuesto también un incremento en la cadena de valor de la ciudad y en una diversidad de empleo que no teníamos antes. Hoy tú en Viladecans puedes trabajar en cualquier oficio, en cualquiera, menos de pescador, que eso no tenemos. Tenemos agricultura, tenemos turismo, tenemos hoteles, tenemos oficinas, sedes de multinacionales, el aeropuerto, tenemos muchísimas cosas, claro. Entonces queríamos romper esa y crear un ecosistema económico con diversidad, ¿no? ¿Por qué? Porque además se ha demostrado que donde hay empresas muy diferentes hay más resiliencia, hay más capacidad de nuevas oportunidades, de más negocio y de más empleo y mejor empleo. Un resultado indirecto de esto, Viladecans también ha subido más de 15 o 20 puntos en la escala de municipios del indicador de Gini, del índice de Gini. O sea, hoy Viladecans es la ciudad de 50.000 habitantes con más igualdad de España. Hemos subido 15 puntos, bueno, 15 puestos, incrementando también la renta familiar. Pero los habitantes son los mismos, ¿eh? No hemos cambiado los habitantes, somos los mismos, ha ido creciendo la ciudad, tiene nuevas viviendas, ha venido más gente a vivir, pero mira, ese es nuestro proyecto. Nuestro proyecto es que los que estamos en Viladecans vivamos mejor, que por el hecho de vivir en Viladecans tú tengas más oportunidades que por el hecho de hacerlo en otro municipio. Y dentro de esas oportunidades, la educación es clave. Por eso tenemos 12 o 13 personas trabajando en el Departamento de Educación en diferentes servicios, porque además, por ejemplo, estamos trabajando últimamente, también con un despliegue importante, todo el tema de las emociones. Estamos dando apoyo tanto a los centros, a los clubs, a las asociaciones, para trabajar las emociones también, no solo desde las escuelas, sino también desde la sociedad. Bueno, eso supone unos recursos que si quieres hacerlo bien los tienes que poner, ¿no? Y para mí eso es prioritario. Tenemos 80 policías, 80 y pico policías y 160 trabajadores sociales, entre trabajadoras familiares, trabajadores a domicilio, asistentes sociales y demás. Son prioridades. Nuestra prioridad, empleo, educación, vivienda, promoción económica, actividad económica, las cosas básicas que hacen que la gente pueda tener oportunidades. Y en esas prioridades, pues ponemos los recursos que sean de una ciudad que tiene 67.000 habitantes, que no es una ciudad rica, que tenemos un presupuesto similar al de nuestros vecinos, salvo uno, el Ayuntamiento del Prat, que recibe 30 millones más o 40 más solo por el hecho del aeropuerto, ya nos hace dumping el 1 de enero directamente,
pero bueno, todos los demás municipios más o menos tenemos presupuestos equiparables. Raquel. A ver, tanto Carles como Josep lo ponían encima de la mesa. En un proyecto educativo, impulsar también un proyecto participativo. ¿De qué manera has notado la evolución de la participación, ¿no?, de la comunidad educativa en un proyecto de centro como el que tenéis en tu cole? ¿Has notado que hay más implicación por parte de las familias que participan más? Yo creo que también el tipo de espacios, esa posibilidad de espacios abiertos, ¿no?, y de trabajar por proyectos puede fomentar, ¿no?, también que los padres y madres, teniendo en cuenta además que tenéis un proyecto 100% inclusivo, imagino que habrá tenido también sus resultados, ¿no? Pues sí, mira, Mariluz, la verdad es que las familias que pertenecen a la comunidad de la Escuela Miquel Martí i Pol, primero se sienten muy orgullosas de pertenecer al proyecto, y eso creo que es muy importante y es básico. Eso hace que, bueno, que además de confiar en nosotros, participen mucho, están deseando participar. Es cierto que con la pandemia han sido 2 años terribles donde no podían entrar. Sí que es cierto que las familias, en la creación de la primera Smart Classroom, las familias participaron. De hecho, hicimos una comisión formada por profesores, por alumnos y por familias. Todas tienen su momento en el colegio. Cuando empiezan I3, las familias pueden venir y explicar un cuento al resto de los alumnos de la clase de sus hijos en la biblioteca, por ejemplo. Cuando están en I4, pues las familias participan, vienen a la escuela y hacen un taller de expertos. Cada familia puede ser experta en algo y lo explica. Cuando están en I5, las familias vienen a la escuela a practicar, a compartir juegos tradicionales también con las clases. Llegan a primero, y cuando están en primero las familias, tenemos un proyecto muy bonito de emociones, sentimientos y de valores. Entonces vienen y explican un valor. Ese es el proyecto de valores para crecer. Cuando estamos en segundo, participan en un musical, de manera que las tenemos básicamente medio curso físicamente en la escuela, haciendo decorados, haciendo vestuario, y así sucesivamente. Quiero decir, ya las tenemos, hacemos grupos también de participación de familias de atención a la diversidad, de manera que tienen su espacio en la escuela para reunirse. Hacemos conferencias, lo que son charradas, donde pueden venir las familias y compartimos, bueno, pues algún tema de interés. La biblioteca es una comisión mixta con las familias. Quiero decir que estamos en la escuela y podemos ver a las familias dentro, que yo creo que es lo más importante, verlas dentro físicamente, trabajando, nos ven pasar, las vemos trabajar a ellas y bueno, es una escuela, ya lo digo, abierta y para todos. ¿Me he extendido mucho otra vez? No, para nada. No. ¿He contestado tu pregunta? Sí. Me has contestado muy bien a la pregunta. Bueno, con esto vamos a ir finalizando ya la escuela. Yo creo que nos ha quedado claro a todos cómo desde la utilización de los espacios educativos se puede hacer educación, además educación con letras mayúsculas. La innovación educativa, la utilización de los espacios están ampliamente vinculadas, pero yo voy a hacer un pequeño resumen de palabras que creo que han puesto mucho sentimiento a esta escuela y que de alguna manera vienen a hacer un resumen de lo que queríamos trasladaros hoy aquí. Hay un marco normativo, sin ninguna duda, sin una ley, sin un espacio que permita este desarrollo de iniciativas y de experiencias. Esto de lo que hemos hablado no tendría sentido. Pero es cierto que tenemos una nueva ley, Raquel la mencionaba anteriormente, que permite la utilización, la adaptación de los espacios, la adaptación también de los distintos horarios y los recursos de los centros para crear educación, para crear innovación y para crear mejora educativa. Espacios para motivar, para que los alumnos y las alumnas sean felices. Me ha encantado, Raquel, porque yo creo que el hablar de la educación y asociarla a la felicidad, ¿no?
creo que es una manera, ¿no?, de trasladar ese objetivo que todos y todas las docentes deberíamos tener, no simplemente educar y formar, sino que además lo hagan en un entorno feliz, en un entorno seguro y en un entorno ampliamente motivador, que creo que es lo que resume la experiencia del proyecto que tenéis en vuestro colegio. Y todo eso sin perder el horizonte de la excelencia educativa, porque la innovación nunca está reñida con la excelencia educativa. La calidad no implica exclusivamente homogeneidad, sino heterogeneidad. En educación se forma a toda la sociedad y los centros educativos tienen que ser el reflejo de la pluralidad de la sociedad tan diversa que hoy en día tenemos. Utilizar esos espacios educativos para trabajar la diversidad, la inclusión de la manera que se trabaja con estos espacios que permiten esa flexibilidad que esa diversidad de los centros en muchas ocasiones no tiene, lamentablemente. Formación, lo comentabais los dos, Carles y Josep, es absolutamente imprescindible que nuestros docentes estén motivados, pero para tener una motivación y trabajar con todo lo que la innovación educativa implica, para poder trasladar a los alumnos en ese proceso de enseñanza-aprendizaje competencial que se está trabajando hoy en día con nuevas metodologías. Efectivamente, la Administración tiene que poner los recursos necesarios y el más importante es la formación del profesorado para que esté seguro y sepa trabajar adecuadamente y no despistar ni desorientar a los alumnos y a las alumnas en este proceso educativo que tan rico y plural debe ser. Pasión, lo comentaba antes Josep, no se puede entender la educación de hoy en día ni el proceso educativo sin la pasión que tienen que poner en ella los docentes y las docentes, porque la innovación, la ilusión por aprender todos los días, no solo como profesores, sino enseñar a aprender también a sus alumnos y alumnas, tiene que venir con esa pasión del día a día, con esa vocación que los docentes se van acumulando a lo largo de toda su experiencia y su carrera. Y, por supuesto, invertir en educación, Carles lo decía, invertir en educación es invertir en futuro. Más formación para que la sociedad crezca, porque evidentemente sin un proceso formativo, sin ese ascensor social que siempre hemos pretendido los y las socialistas, muy difícilmente se puede crear una sociedad que avance con mayores niveles de formación y, por tanto, mayores niveles de cohesión social. Y eso, al fin y al cabo, es lo que hace la vida en un municipio, ¿no? Por tanto, enhorabuena por esa visión que has tenido de impulsar un municipio educador, porque evidentemente los resultados los tienes ahí. Y yo quiero dejarlo claramente de manifiesto. Si tú planteabas cómo se empezó en Viladecans con una población con unos niveles de ingresos, ¿no?, asociados a unos puestos de trabajo de baja cualificación, pues evidentemente a mayor formación, mayores oportunidades laborales y, por tanto, mayor calidad de vida que se traduce en mayor cohesión social. Y yo creo que ese es el objetivo final, ¿no?, que tiene que tener el proceso educativo. Trabajar todos conjuntamente para que haya un mayor nivel de satisfacción social en cualquier municipio. Así que creo que he intentado resumir las intervenciones que habéis realizado todos, porque desde vuestros distintos ámbitos habéis transmitido esa posibilidad y esa capacidad de mejorar día a día en educación, creyendo en la educación, en la innovación educativa como uno de los pilares, ¿no?, para, evidentemente, motivar mucho más a los alumnos y a las alumnas que están en los centros educativos y, por tanto, apostar por un proyecto mucho más integrador en las escuelas, pensando en el día de mañana. Así que muchísimas gracias, Raquel, muchísimas gracias, Carles, Josep y, por supuesto, Esther, por habernos acogido en esta escuela socialista, que espero que la experiencia os haya gustado y que el día de mañana querráis volvernos a alojar aquí en Barcelona o en cualquier otro lugar de Cataluña para poder tener otra escuela, hablar de otra cuestión en la que vosotros, ¿no?, también podéis destacar, lo habéis dejado muy claro, en innovación educativa, en espacios escolares, y bueno, me consta que hay muchas más cosas que el ruido del que se habla habitualmente en la prensa nacional, en la que destacáis en Cataluña, y me consta que tenéis un sistema educativo de máxima calidad y que desde el PSC se está trabajando con verdadero impulso, con mucha ilusión y muchas ganas
de dar vueltas a esas carencias, ¿no?, que comentaba antes Josep anteriormente, y que creo que son importantes porque evidentemente con la colaboración de todas las administraciones un proyecto educativo tiene muchas más vías de alcanzar un éxito total. Así que muchas gracias a todos y a todas y hasta una siguiente edición de esta Escuela Socialista de Educación.